Pues bienvenidos una vez más en este canal donde tenemos todo para lectores y nos acompaña otra vez un gran amigo, un colega, amigo mío, José María Martínez, el doctor José María Martínez, desde España, en la Universidad Juan Carlos, ¿no? Sí, Chema, Rey Juan Carlos, sí. Rey Juan Carlos. Bien, y ahora vamos a tener una charla que más que charla, quizás sea una especie de presentación de algo que ha descubierto nuestro colega, nuestro amigo, porque vamos a hablar de uno de los poetas, vamos ahora a concretarnos o hablar de poesía, sobre Rubén Darío. Quizá ese el nombre que todos conocemos como la persona que lleva a cuestas gran peso de lo que conocemos como el modernismo, ¿no? Latinoamericano, hispanoamericano. Entonces, acerca de Darío, vamos a hablar sobre uno de los poemas que quizá, incluso aquellos que no conocen a fondo esta literatura, eh, han escuchado en algún momento. ¿Quién no ha oído hablar de esa frase de la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? ¿No? Entonces, yo creo que todos conocemos esto. Eh, Chema, ¿puedes comentarnos de qué va tu charla hoy? Sí, gracias, Rodrigo, por la presentación. Pues sí, mira, es que he estado, bueno, yo llevo bastante tiempo ya investigando Rubén Darío, ¿no? Y tengo varias publicaciones sobre él. Entonces, cuando he leído interpretaciones de Sonatina, eh, me, me decepcionan un poquitín porque están descontextualizadas y sin quitar méritos a colegas y amigos, etcétera. Pero casi siempre lo que fallan es olvidarse de los libros que leía Darío en esas fechas y que pueden explicar el poema este. Y que tiene, después de leer el poema en ese contexto, en esos contextos tiene un significado mucho más rico que el que se ha visto y mucho más profundo. Y es un poco lo que quería explicaros en esta charla, ¿vale? Muy bien. Entonces, Simplemente para ubicar un poco a los que nos escuchan, esta charla ha sido una ponencia que tú ya has dado, pero me parece que también ¿tienes ya un artículo sobre esto sí, o bueno, es estás un resumen. preparando? Mira, por un lado es un resumen del artículo, porque el artículo es bastante más extenso que lo que voy a poner aquí, tiene muchas más líneas de estudio de Rubén Darío. Y luego la presentación también aquí he hecho algún recorte porque lo di en una charla sobre literatura medieval. Bueno, el eco, ¿cómo decirlo? El prototipo de lo medieval en la literatura hispánica, ¿no? Y entonces allá me enfocaba en leer eh, este poema de Darío desde los parámetros de lo medieval y de lo medievalizante. Pero aquí he hecho también un recorte porque lo que más me interesaba ir un poco es ir al núcleo del significado, Ya. utilizando esos libros que Rubén Darío leyó en su momento, ¿no? Bien, pues Entonces está bastante resumida. Yo creo que tardaremos como 10 minutos, quizá entre 10 15 minutos como mucho. Pero creo que al mismo tiempo es lo que buscan, yo creo que tanto estudiantes como muchos investigadores que y no dejaremos por conocen. aquí el enlace o la bibliografía para que tengan acceso a esta Sí, sí. información, ¿no? De hecho, la presentación incluye los datos bibliográficos, ¿eh? O Perfecto. sea Bien. que yo creo que eso no va a hacer falta añadir nada extra a la presentación en ese Ah, bien. sentido. Pues cuéntanos, creo que vas a compartir la pantalla, una imagen, ¿no? Sí, voy a empezar, a ver, voy a compartir pantalla, a ver si no tengo aquí más. Vale, vamos a ver, es esta. Vale. ¿Se ve, Eh, Rodrigo? no, ahora no se está bien. Espera, a ver, esta. ¿Eh? ¿Esta? ¿No? Ah, ahí está. Ah, está apareciendo ahora. Vale. Muy bien. Pues nada, después de estas jugadas de la técnica, estas malas jugadas que nos da la técnica. Vale, pues mira, entonces voy a empezar rápidamente, ¿no? He querido titular a esta presentación con el interrogante de si Sonatina es un cuento de hadas o es un poema existencial. Y cuando leemos lo que os decía yo, lo de los textos que yo creo que tuvo en mente Darío para mm, elaborar este poema, nos damos cuenta que la respuesta va más por lo de existencial que por lo de cuento de hadas, ¿vale?
Entonces, pero antes he elegido ahí esa portada del libro de Prosas Profanas en la edición de Mundo Latino de 1920, porque muestra muy bien lo que ha supuesto este poema para Rubén Darío, y es que ahí veis la imagen de una princesa con el castillo al fondo, etcétera, que se ha convertido en algo emblemático, no solo de Darío, sino casi hasta del modernismo. Y, por ejemplo, fijaos lo que pasa en estas ediciones de las obras completas de Mundo Latino de 1920, donde ese poema o las ilustraciones propias de ese poema se aplican a libros muy diferentes, bueno, libros distintos a aquellos en los que apareció el poema, que fue el primero que tenéis ahí a la izquierda, Prosas Profanas, ¿vale? Se aplica también a Azul, a Tierras Solares, que es curiosamente un libro de crónicas, y luego a Cantos de Vida y Esperanza, que es un libro nada preciosista. Y luego, por contraste, la lectura que se ve muchas veces en Internet y más popular, si queréis, que tampoco está mal, ¿eh? Pero bueno, la imagen esta de que el poema va sobre, es un cuento, un poema para niños y es un cuento en verso sobre princesas y entonces se parece a la Cenicienta de, de los cuentos populares con la imagen esa del castillo de Disneylandia, ¿no? Pero la realidad es muy distinta y vamos a un poquitín a ver por qué. Entonces, los textos de referencia que os estaba explicando yo antes son, supongo que habrá más, pero los que me interesan ahora son cuatro. El primero es una antología de poesía medieval de Rémy de Gourmont, que era un simbolista francés amigo de Rubén Darío. Y es un libro, que es una antología que se llama Le Latin Mystique, y lo que hace Gourmont es recoger, es una antología de poesía medieval en latín, ¿vale? Entonces, uno de los poemas que comenta es un poema místico de San Buenaventura que se titula Filomena. El libro apareció en 1892. Rubén Darío publica este poema en 1893 y luego en el libro en el 96, pero me parece que la primera edición es del 96. Vale, primer texto. Segundo texto, este libro de Albert Samen con un poema que se titula Mi alma es una princesa y el título del libro es En el jardín de la princesa, es del 93, del mismo año en que Rubén Darío publica su poema. Están en francés, este es una mezcla de parnasianismo y simbolismo. Bien, luego, de Rubén Darío, del mismo Rubén Darío, este cuento que se titula Historia de la princesa Sikia. Es un cuento de Navidad de contenido religioso navideño, pero también con mucha simbología que tiene que ver con el poema, ¿vale? Y luego otro texto que es también de Rubén Darío, pero un poco posterior en fechas, por lo menos no conocemos la publicación previa al libro, que es El Reino Interior, que es el poema con el que se cierra Prosas Profanas, de 1896, la primera edición. La segunda edición cambia. Vale, entonces ese es como los textos de referencia. La mayor parte de los resumen eso, de los comentarios que he leído este libro, obvian estos textos. Y entonces cuando viene la limitación en sus interpretaciones. Aquí tenéis los textos, ¿vale? Tenéis los libros, las portadas de los libros, luego el cuento de Navidad, el recorte de la parte superior del texto en el periódico y luego el reino interior. Pero ahora os voy a comentar un poquitín más despacio en las similitudes que tienen con el poema de Rubén Darío. Aquí tenéis el texto de Rubén Darío, el poema de la sonatina, con dos colores. El blanco sería como la primera parte del poema, que es la descripción de la princesa, y la segunda, y la situación digamos, de soledad y de pequeña sensación como de melancolía, de tristeza, etcétera. Y la segunda, lo que está en amarillo, es la promesa que le hace la hada madrina. Es un poco como la conclusión y la resolución a los problemas de la princesa. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora en los siguientes textos, ya aparte de la estructura, la parte, digamos, temática o de léxico que nos puede ayudar a vincular este poema de Darío con los otros que os he referido antes y que nos van a ayudar nos van a dar la clave para su interpretación. Y entonces vamos con él.
Aquí tenéis enmarcado en amarillo, por un lado, aquellas palabras o aquellos vocablos que se refieren a la parte así como más del ánimo de la princesa, la parte más asistencial, etcétera. Y luego, por otro lado, algunas palabras que se repiten literalmente en este poema y en los otros textos de Darío o en los otros textos de los dos autores franceses. No, como vamos, quiero hacerlo pues bastante o relativamente breve o suficientemente breve para que no ocupe mucho tiempo este vídeo. No me voy a poner a explicar cada uno de ellos, pero esto podéis detener la pantalla y estudiarlo. Los propios interesados en entrar más a fondo en este poema lo pueden ver. Vale, entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, este es el de Remy de Gourmont, del latín mystique. Entonces, aquí tenemos una descripción del alma del escritor, una descripción que hace el Remy de Gourmont, hablando de que el alma está muda, no puede hablar, porque está contemplando los dolores de Jesucristo, en este caso. ¿Vale? Entonces habla de partes que, o sea, algunas palabras son prácticamente traducciones textuales del poema de Rubén Darío, por ejemplo, suspiros, lágrimas, dolores, lamentos, las consolaciones del mundo, las flores del lirio, la muerte, los labios, etcétera. Y entonces, de la lectura de este texto hay documentación de que Darío leyó completo el libro de Gourmont. Entonces, esta es una de las primeras referencias, que se trata de un poema místico donde la protagonista es el alma y en este primer intertexto tiene una orientación religiosa, ¿vale? Que es los sufrimientos del alma del santo por ver padeciendo a Jesucristo. La siguiente es menos, ya no es tan religiosa, tiene una orientación distinta, porque es más simbolista, más espiritual, pero no en el sentido propiamente religioso. Y entonces aquí lo que me interesa es que os fijéis en el verso que abre el poema y el verso que lo cierra, para que entendamos quién es esa princesa. Entonces, en francés, eso es, mi alma es una princesa vestida para desfilar o algo así, vestida de baile. Y ese es el poema con el que el verso con el que se abre y con el que se cierra el poema. Si os fijáis en las otras páginas, los otros textos marcados en amarillo, son descripciones también que coinciden o menciones que coinciden con el texto de Rubén Darío. Habla, por ejemplo, de las flores, hay un tulipán, del bufón, en este caso un paje, de los lebreles, los perros que están vigilando a la princesa, del jardín, el parque, etcétera, etcétera. Entonces aquí, como digo, no es un poema místico, es un poema más decorativo, pero la idea clave es que está identificando el alma con la princesa. Y este también es un poema, un libro de un autor que sabemos que Rubén Darío leyó de manera efectiva. ¿Okay? Pasamos al siguiente texto. Aquí, este es un texto del propio Rubén Darío, el cuento de historia de la princesa Sikia, y aquí hay algunos algunos párrafos marcados, algunas palabras marcadas en azul que tienen son repeticiones literales del poema. Por ejemplo, en el tercer párrafo tenéis Golconda y Ormuz, que son dos lugares exóticos que están mencionados también en el poema. Luego también tenemos arriba, en el primer párrafo, el jardín, la protagonista que es princesa y se la define como hija de monarca. Habla de los cisnes también. Luego tenemos también en el segundo párrafo la idea de que no, estaba triste la princesa, de que no pronunciaba palabra. En fin, es como suficientemente claro como para no vincular los dos textos, ¿no? Y luego, aquí otra de las palabras de los momentos claves es el título, o sea, la identificación de princesa con Sikia. ¿Vale? O sea, Sikia es la palabra griega, bueno, la palabra en español, pero derivada del griego, que se refiere al alma, la psique, de ahí viene psicología, el estudio del espíritu, ¿no?
Bien, y la princesa se llama Psique, o sea, la princesa es el alma. Este cuento narra la historia de una princesa que se pone enferma porque no puede entender o no puede comprender el misterio de la muerte. Entonces, Santo Tomás, me parece, uno de los apóstoles del Evangelio, que le resuelve el problema después de que su padre, el padre de la princesa, lo haya intentado con varios príncipes. ¿Y cómo lo consigue? Pues llamando a Lázaro, el personaje del Evangelio que había sido resucitado por Jesucristo, porque es el único que ha experimentado la muerte y sabe lo que hay la muerte, sabe lo que hay en la muerte. Bien, entonces, fijaos cómo acaba el párrafo del cuento. Dice, Siquia escuchó, o sea, escuchó las palabras de Lázaro y quedó al instante dulcemente dormida. Es decir, como luego veremos, es más o menos como se espera que vaya a concluir el poema el Sonatina, ¿vale? O sea, la llegada de un redentor que le va a explicar que es precisamente un vencedor de la muerte. Pero bueno, luego lo vemos al final. Aquí tenéis el mismo Rubén Darío, para continuar con la misma línea, el poema que cierra Prosas profanas, que es El reino interior. Aquí lo que me interesa es la cita de la dedicatoria, que tenéis ahí, es una parte de un texto de Edgar Allan Poe, que es With Psyche is my soul, o sea, con psique, mi alma. Estamos otra vez en lo mismo. Pero la manera de representar a ese alma lo tenéis en la segunda estrofa y fijaos qué símbolo utiliza. Mi alma frágil se asoma a la ventana oscura de la torre terrible, en que a 30 años sueña. O sea, estamos otra vez con la princesa encerrada en una torre, en un palacio. Y eso se confirma con los versos finales de esa estrofa. Lo leo. Yo soy la prisionera que sonríe y que canta, y las manos liliales agita, como infanta real en los balcones del palacio paterno. O sea, otra vez estamos con el juego del alma, de la princesa, de la torre, del palacio, del rey, etcétera, etcétera. O sea, es una imaginaria recurrente que se da en todos estos textos y que son los que son colaterales al poemas de Sonatina, ¿no? Vamos a ver entonces, ahora que el siguiente paso es, para confirmar o corroborar todo eso, es entender Sonatina como una alegoría, o sea, como un conjunto de metáforas o de símbolos que forman un conjunto compacto, una isotopía. Entonces, ahora tenemos, y esto es lo que va a dar la clave de la interpretación, ¿vale? Según mi propuesta. Entonces, la princesa o la infanta, que es equivalente en todos esos textos, es el alma o el espíritu del poeta. El palacio va a ser el cuerpo o el mundo material o burgués, que no le permiten al alma del escritor vivir en el mundo del arte o ascender al cielo. También depende de si le damos una interpretación religiosa o no se la damos. Luego, los soldados o los lebreles que vigilan a la princesa son o el cuerpo material o las pasiones carnales o las limitaciones del mundo material o burgués. De esto también hay más textos de Darío que corroborarían esta interpretación, ¿vale? Pero no lo quiero hacer más largo. Luego, habla también el poema de Hipsipila, de las golondrinas o de viajes al sol. Eso es una metáfora del vuelo o de la liberación de esas limitaciones o de los movimientos de ascensión del escritor o del alma hacia mundos ideales o mundos celestes, si queréis. Luego, la ventana, que es un símbolo muy del modernismo, es el espacio de la reflexión, donde el escritor mira hacia el exterior o mira hacia el interior. Y entonces unas veces encuentra consuelo en el exterior, otras veces encuentra desasosiego y se vuelve al interior, de algunas veces encuentra el sosiego en el interior o el desasosiego en el interior. Entonces eso de mirar al jardín y luego hacer reflexiones, eso también es muy típico del modernismo, y esa presencia de la ventana y de la torre del palacio también va por esa línea. Bien, luego los elementos o los espacios ideales, como son el jardín o el cielo, serían las materializaciones, perdón, de ese mundo celeste, o el espacio o el estado de llegada al destino. Entonces, como veis, creo que es un mundo, una interpretación bastante más rica de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
Y luego aquí ya sería, dependiendo de si cargamos el contenido religioso o el contenido esteticista, tendríamos que el príncipe, el momento del beso o el amor serían el redentor, el momento de la redención, puede ser Cristo, puede ser el arte, o puede ser, no sé, las realizaciones más brillantes o más conseguidas en el poema, en los poemas, en la vida del escritor, ¿no? Vale. Y luego, finalmente, ya nos llega el momento de la interpretación más densa. O sea, como después de esto creo que es muy difícil que entendamos este poema como un cuento un cuento de hadas. Hay un contenido existencial y filosófico bastante más profundo y que, eso sí, está, digamos, elaborado con símbolos muy esteticistas, ¿no? Pero realmente se trata de una especie de búsqueda o anhelo de la felicidad espiritual o del ideal del alma a través del amor y del vencimiento de la muerte, pero con un proceso muy marcado por la tristeza y la melancolía que es propia del modernismo. Pero eso sí, no acaba como el existencialismo del siglo XX, que es más deprimente o más cerrado, más vacío, ¿no? Sino que hay una esperanza que llega a través del conocimiento de la trascendencia, a través de ese príncipe que sabe lo que hay después de la muerte. Y por eso quiero ya ir cerrando con este último, esta es la última estrofa, los últimos versos, me parece, del poema. Fijaos cómo define ahí al príncipe que lo va a visitar. Es un feliz caballero que no tiene la nostalgia o el dolor que tiene la princesa y sobre todo es vencedor de la muerte. O sea, en esto coincide con el cuento de Siquia, que el que besa a la princesa es Lázaro, que ya había eh, conocido la muerte y vencido a la muerte, con la resurrección que había podido llevar con la ayuda de Jesucristo, ¿no? Y también la manera de vencer eso a través del beso de amor. Entonces, y esto, lo que viene a continuación, ya con esto concluyo, es que las dinámicas de acción que se ven en el poema son muy parecidas a las que aparecen en la narrativa existencialista, más típica, que yo la que más conozco es la del siglo XX, pero hay alguna diferencia y es la presencia de la esperanza, ¿vale? Entonces, una de ellas es la dinámica interior-exterior de los existencialistas, que hay una especie continua como de contemplación de lo que pasa en el exterior de sus vidas y luego una reflexión interior. Aquí también lo vemos en La princesa. Eh, bueno, otra mm, de las semejanzas, pero parcial, es que en la literatura existencialista sobre todo son narraciones de conflictos interiores que nunca acaban, bueno, acaban concluyendo sin esperanza. La diferencia con el poema de Rubén Darío es que aquí sí que hay esperanza, porque hay una figura de un redentor, ¿vale? Luego también otra de los parámetros así es la mayor parte del poema de Rubén Darío, todo lo que teníamos en blanco, es una expresión de la insatisfacción o de la infelicidad, pero eso concluye con la promesa de la hada madrina de la felicidad y que lleva la garantía de que se asume que va a ser así porque es la promesa de alguien que es omnipotente en este caso, ¿no? Que es el hada madrina. Luego también la acción está en suspenso, pero hay una espera, el encuentro se va a hacer efectivo. Eh, la princesa está incompleta o es imperfecta hasta el momento del beso, donde se ocurriría el perfeccionamiento y la reunión. Y luego también la experiencia es en soledad y esa soledad se va a quedar solucionada con la presencia de la compañía, con la llegada del príncipe. Entonces, y luego las comunicaciones que se dan en ese poema son bidireccionales, en el sentido de que son todo lamentos de la princesa, van en una dirección, pero sin respuesta hasta el final. Y entonces, ya con esto ya es lo último. Como se ve, yo creo que es todo este conjunto de símbolos y de ideas de fondo confirman que realmente no estamos ante un poema superficial ni ante un poema un cuento de hadas, simplemente es un poema que ejemplifica muy bien lo que eran las ansias esteticistas y también espirituales y existenciales de los poetas modernistas. Y bueno, con esto es, Rodrigo, yo creo que ya no quiero, yo creo con esto creo que ya está todo terminado. Así que
cuando te parezca puedes ya Muy, cerrar y... muy bien, pues nada más para decir, mientras cierras la pantalla, Chema, Sí, José María Martínez, pues se ha dedicado por años, por muchos años, a estudiar la literatura modernista, en concreto a Rubén Darío, Amado Nervo. Aparecerán por ahí aquí abajo de la descripción de este video la lista de los libros que él tiene acerca de sus investigaciones sobre este género y los autores. Y sin duda alguna, claro, que en principio hacemos esa lectura un poco superficial, pero nos atrae, ¿no? Es quizá el gancho que tenemos para leer a Rubén Darío. En México yo me acuerdo que era lo que veíamos o estudiábamos, es y también aquello de la poesía ¿cómo se llama? El lobo. Eh, así. El lobo de... me Ay, no me escapa, acuerdo ahora. se me escapa ahora, pero bueno, motivos Francisco y del el lobo, lobo. motivos del lobo. Ujú. Y Los bien, motivos del lobo, sí. Ujú. sí, pues muy bien, te agradezco muchísimo esta charla, Chema. Vamos obviamente a buscar la información que nos dejas, la bibliografía que has puesto, y seguramente que la buscaremos. Y le recomiendo a las personas que nos escuchan que por favor dejen sus preguntas o comentarios en esta sección, o incluso voy a poner si no te importa, tu correo electrónico para que quien quiera comunicarse contigo, pues lo pueda hacer también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ujú. Pues un agradecimiento a todos por escucharnos, sobre todo a ti, Chema, por acompañarnos y ya nos veremos próximamente en otra charla, ¿eh? Vale, muchas Hasta gracias, luego. Rodri. Hasta Chaucito. luego, que pases buen día. Hasta Gracias a luego. todos.